Hola, muy buenos días. Te habla el maestro Gerardo de la Vega, servidor. Estoy aquí para mostrarte un video acerca del funcionamiento del sistema financiero mexicano o del sistema financiero en general. El sistema financiero podríamos decir que es como una tubería, la tubería de la economía. ¿Qué sucede cuando no funciona la tubería de la economía? Imagínense por un momento, habría desgaste de agua, no llegaría el recurso, que en este caso sería el dinero, el agua, perdón, a los hogares y a las empresas. Y entonces, ¿qué sucedería? Habría un mal funcionamiento en este sentido del servicio público, vamos a llamarle el agua. Entonces, el sistema financiero, ¿por qué es como una tubería para la economía? Porque es de la cual se va a canalizar tanto el dinero para las unidades deficitarias, que serían en este caso las empresas o nosotros los ahorradores, y las superavitarias, que también serían empresas o los ahorradores, pero en el cual la gran diferencia que las deficitarias representan en gran medida empresas y el gobierno. El gobierno necesita recursos. ¿Por qué necesita recursos el gobierno? El gobierno necesita recursos porque con esos recursos van a construir escuelas, van a construir hospitales, van a construir carreteras y van a darnos toda la infraestructura que necesitamos pues para el buen funcionamiento tanto de la economía como de la sociedad. Ahora, las unidades deficitarias, ¿quiénes son? Los que tenemos el recurso. ¿Y quiénes son los que tenemos el recurso? En ese sentido, somos los ahorradores, somos las empresas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el sistema financiero? A través de los intermediarios financieros, bancos, casas de bolsa, bancos de inversión, bancos de desarrollo, los intermediarios en general, se van a canalizar los recursos de los ahorradores hacia los recursos que van a ir para las empresas y para los gobiernos. De tal forma que el sistema financiero ayuda a que existe esa liquidez suficiente para que funcionen los mercados. ¿Qué sucede si no hubiera liquidez en los mercados? La economía no podría funcionar, es por ello que necesitamos una masa monetaria adecuada para el funcionamiento de la economía. Ahora bien, esa masa monetaria tiene que controlarse y para esto existen los organismos reguladores. ¿Quiénes son los principales organismos reguladores del sistema financiero para nosotros aquí en México? En primera instancia, el Banco de México junto con la Secretaría de Hacienda. El Banco de México hace la función de asesor financiero para el gobierno. Las políticas monetarias que a través de las reuniones del Banco de México se establecen sirven para que se controle el funcionamiento de la economía a través de la política monetaria que básicamente se centra en dos aspectos: el control de la masa monetaria, es decir, la emisión del dinero, y además el control de las tasas de interés. De forma general, ¿cómo el Banco de México puede hacer más eficiente al sistema financiero? En primera instancia, tratando de disminuir la tasa de interés hasta una cantidad, en este caso un nivel que sea lo suficientemente adecuada para fomentar que exista la liquidez, porque las personas van a atreverse o van a intentar acceder a financiamiento más barato o que cueste menos de alguna manera. Ahora bien, ¿cuál sería de alguna forma la política monetaria que fuera más restrictiva cuando se elevan las tasas de interés? Esto solamente lo autorizaría el Banco de México a través de su política monetaria cuando considere se está recalentando la economía y entonces necesitamos moderar la inflación. Al final, el gran indicador de que el Banco de México, Banco Central, lleva una eficiente administración de política monetaria para el país es en el control de la inflación. Si nosotros observáramos estadísticamente cómo ha funcionado la inflación, por ejemplo, en el caso de México, en los últimos 20 años, la inflación se ha mantenido por debajo de un dígito. En el pasado, hace 30 años, solía existir inflaciones enormes o arriba de dos dígitos, ¿no? De dos dígitos por arriba del 10%. En los 80s y en la primera mitad de los 90, sobre todo por la crisis financiera del 94, nuestro país experimentó unas altas tasas de inflación, alrededor del 50% incluso. En ese momento, las directrices del Banco de México guiaron y orientaron al gobierno federal para establecer una óptima política monetaria y controlar la inflación. Esa cuestión ha funcionado bien a lo largo de los años gracias a que el Banco de México logró su autonomía en el año de 1994, en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y quizás ese fue un momento de inflexión muy importante que ha fortalecido al Banco de México. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué nuestro país a nivel macro funciona bien o tiene buenos indicadores, entre otras cuestiones es gracias a un eficiente funcionamiento del Banco de México. El Banco de México como el garante de que funcione eficientemente nuestro sistema financiero mexicano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Banco de México y la Secretaría de Hacienda se apoyan a través de varios instrumentos que en este caso serían organismos reguladores, comisiones. En México tenemos cuatro grandes comisiones. Primero, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para vigilar el buen funcionamiento de las aseguradoras y afianzadoras. En segundo lugar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para asegurar el buen funcionamiento tanto de los bancos como de las casas de bolsa. En tercer lugar, la Comisión Nacional de Seguros de Ahorro para el Retiro, o CONSAR, para gestionar eficientemente y supervisar el funcionamiento de los fondos de pensiones, porque al final de la vida laboral todos los trabajadores van a acceder, bueno, trabajadores que cotizaron, que de alguna forma van a acceder a su fondo de pensión y van a tener
un periodo de vida digno con esa pensión que representa los ahorros durante la vida laboral. Y el cuarto es, en este caso en nosotros en México, la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, o mejor conocida como CONDUCEF, que es el organismo que ayuda a los usuarios de los servicios financieros a que cuiden sus intereses cuando de alguna forma han sido sujetos a algún mal manejo del sistema financiero en el entendido, alguna deficiencia, diferencia con los bancos, algún mal funcionamiento del banco o de alguna forma cuando se sientan violados los intereses o cuando incluso sufran de algún delito cibernético. De tal forma que la CONDUCEF o Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros tiene dos funciones básicas, la educación financiera y la defensa de los usuarios. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por este momento. A continuación les voy a compartir un pequeño video con el cual quiero profundizar en esta explicación, deseando sea de su interés. Muchas gracias y buenos días. Hola, muy buenas tardes. Les habla el maestro Gerardo de la Vega, servidor. Y a continuación, a través de este video, les explicaré de una forma muy sencilla y muy puntual, y muy práctica y muy ilustrativa, a qué se refiere el sistema financiero de manera general. El sistema financiero, en este caso en específico, vamos a utilizar algunas imágenes de Lego, pues para ilustrar cómo funciona el sistema financiero. En ese sentido, vamos a comenzar. Bueno, el sistema financiero de forma general pues es el conjunto de instituciones y de organismos, así como de leyes, pues que rigen la oferta y la demanda de dinero. Eso sucede de manera general. Ahora, aquí, en este sentido, en el sistema financiero, tienen que funcionar una serie de organismos que son reguladores y al mismo tiempo pues tienen que participar la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto que representaría tanto a las personas que poseen los ahorros, o vamos a decir así, los excedentes, y por otra parte las personas que poseen las necesidades de financiamiento, que en este sentido pues serían las empresas y los gobiernos. De tal forma que en el sistema financiero las máximas autoridades reguladoras en primera instancia se encuentra el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en esta imagen del Evo lo que tratamos de ilustrar es una reunión de la Junta de Gobernadores del Banco de México. El Banco de México, que es la máxima autoridad en materia monetaria, viene siendo el asesor financiero para el gobierno. El Banco de México, en nuestro caso en México, es el que emite los billetes, monedas y además trata de apoyar en la estabilidad de la economía a través de sus decisiones de política monetaria, que básicamente se sintetizan en dos: el control de las tasas de interés y la emisión de moneda o la emisión de circulante o de liquidez en los mercados, que es lo que hace el Banco de México. A través del Banco de México, el gobierno federal emite su deuda y el Banco de México ayuda en esa emisión y entonces se canalizan los recursos hacia los inversores. En primera instancia, los grandes bancos de inversión son los que adquieren esa deuda y posteriormente se hace llegar la liquidez a través de los bancos y los intermediarios financieros al público en general. Aquí estamos ilustrando, por ejemplo, una junta de Banco de México. Supongamos ahí está el gobernador del Banco de México, el doctor Díaz de León, que es el caso aquí en México. En el caso de otros países siempre tienen su gobernador y después tienen su junta de gobernadores, que por lo general participan personas expertas y que saben en materia monetaria cuáles son las mejores decisiones para efectos de garantizar la estabilidad y controlar la inflación. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio? En el tipo de cambio se establece una comisión con integrantes tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda y entonces ellos toman la decisión cómo tratar de apoyar al tipo de cambio cuando hay ciertos periodos de inestabilidad, de tal forma que lo que se tiene que hacer es tratar de vender las reservas en dólares que posee el gobierno federal a través del Banco de México. Ahora, ¿qué pasa con el sistema financiero? A la vez, pues tiene usuarios. En este slide lo que estamos viendo es aquí. Por un lado, pensemos en las familias. Las familias o las empresas de forma general tenemos excedentes que son nuestros ahorros, que es el resultado de nuestra actividad, nuestra labor. ¿Y qué es lo que hace el sistema financiero? Canaliza los recursos de las familias o los excedentes hacia lo que se denomina unidades deficitarias o que necesitan crédito o que necesitan financiamiento. ¿Quiénes en primera instancia? Gobiernos y empresas. De tal forma que tú tienes tu dinero, pongamos 100,000 pesos, y necesitas invertirlos en algún instrumento que te genere a lo mejor un 7% mensual, anual. No, mensual sería muchísimo anual. De tal forma que las empresas y los gobiernos necesitan ese dinero para generar un rendimiento y podernos pagar ese rendimiento esperado por nosotros. Y ahora, ¿cómo se canaliza esa inversión de nuestros ahorros hacia
las empresas y el gobierno a través de los intermediarios financieros. Esta figura del ego que ven a la derecha con un portafolio de café ilustra a un ejecutivo de un banco, ¿no? De tal forma que el intermediario financiero es a través de los cuales se captan nuestros recursos para hacerlos llegar a las unidades deficitarias o que lo necesitan. Los gobiernos para hacer sus obras, carreteras, infraestructura, construir viviendas, escuelas, etcétera, y las empresas para financiar su operación o financiar proyectos de largo plazo. Después tenemos aquí el concepto de la educación financiera. En este slide, donde vemos ahí unos simpáticos legos estudiantes, es porque es muy importante la educación financiera permearla desde los inicios. Y en esto básicamente podemos sintetizarlo de una forma muy sencilla, resaltando la importancia del ahorro. De tal forma que se suele decir que si una persona se habitúa a ahorrar el 10% de lo que gana, en el largo plazo, vamos a pensar largo plazo, 40 años, es decir, alguien comienza su vida laboral a los 25 y llega a su fin de vida laboral o se pensiona a los 65, a los 40 años después va a tener su vida económicamente, vamos a decirlo así, solucionada para efectos de vivir dignamente los últimos o los posteriores años de su vida, que serían cuando terminó su vida laboral. De tal forma que la educación financiera, algo que requiere muy importante es fomentar esa cultura del ahorro. Ahora bien, ¿por qué ahorro? Porque estoy difiriendo un consumo. En lugar de gastármelo en este momento, lo voy a diferir para el futuro y entonces algo importante es ahorrar para canalizarlo en una inversión. No me sirve de nada que yo ahorre y no utilice el sistema financiero y nada más guarde el dinero en una caja fuerte o debajo de un colchón. No, necesito canalizarlo al sistema financiero para que se genere un rendimiento de manera eficiente. Luego, en el sistema financiero existen las comisiones reguladoras. Entonces, aquí tenemos el concepto de comisión bancaria de valores. Comisión no se refiere aquí al término de lo que pagamos, los cargos que pagamos por el servicio por el sistema financiero, no. La comisión se refiere a el organismo regulador. Entonces, en México, por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué es lo que hace? Regular tanto a los bancos como a las casas de bolsa y todos los instrumentos que emiten para hacer llegar nuestras inversiones y ofrecernos un rendimiento. Aquí observamos en esta imagen del Lego que en medio dice la palabra stock. La palabra stock significa en español acciones, ¿no? Títulos de propiedad. De tal forma que nosotros, a través del sistema financiero, podríamos comprar acciones de una empresa. Vamos a pensar una empresa conocida por todos en México, Bimbo, o a lo mejor en Cemex, o a lo mejor invertimos en empresas televisoras como Televisa, o en América Móvil por la telefonía celular, de tal forma que nosotros podemos invertir en las empresas que cotizan en la bolsa y quién va a garantizar o va a vigilar, más que garantizar, que esas operaciones estén libres pues, de cualquier error, vamos a decirlo así, o de cualquier anomalía, las comisiones nacionales bancarias y de valores. Y lo mismo va a suceder con los bancos. Luego, otro organismo que existe para regular el sistema financiero es la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, reitero, la palabra comisión se refiere a organismo regulador, no comisiones o cargos que nos cobran. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos una imagen de un Lego, pues que ilustra a una persona ya al final de su vida laboral, que lo que va a hacer es pensionarse, pues para dedicarse a lo que más le guste, pasando los 65 años. Entonces, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, o la CONSAR en el caso de México, va a vigilar que el sistema de pensiones funcione adecuadamente y en este caso que funcione adecuadamente las inversiones en los fondos para el retiro. Todo durante nuestra vida laboral nos pasamos ahorrando el 2% cada mes del salario que se percibe. ¿Y qué pasa con ese 2%? Se acumula en una cuenta individual y al final, y se va a acumular un ahorro, y al final de la vida laboral tenemos acceso a aquella pensión. ¿Y quién va a vigilar que esto se cumpla cabalmente? La Comisión del Sistema para el Retiro. Después tenemos las comisiones de seguros y fianzas. La comisión, entiéndase, organismo regulador. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos una imagen del ego con un tipo superhéroes. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente adquiere seguros y fianzas? Porque lo que desea es protegerse de algún riesgo. Voy a proteger mi casa, mi automóvil, por si me enfermo, seguro de enfermedad, seguro de vida. Y entonces nosotros adquirimos seguros, de tal forma que los adquirimos por si acaso. El objetivo del seguro es trasladar el riesgo teniendo presente de que no hay seguro que cubra todo. De tal manera que, ¿quién va a garantizar que ese seguro que yo adquirí en X compañía aseguradora funcione correctamente, me cumpla al momento de que tenga yo un siniestro, me reembolse de alguna forma los gastos incurridos o la pérdida que yo incurrí de forma fortuita? Para eso existe la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
para regular que las industrias de las afianzadoras y las aseguradoras funcionen perfectamente. Después, en el sistema financiero, un organismo que no puede faltar y que es imprescindible, y todos lo tenemos claro, es la banca comercial. En esta figura de Lego estamos ilustrando, por ejemplo, hay un ejecutivo bancario, están en un escritorio y de alguna forma tú vas al banco porque lo que necesitas serían dos cosas básicas: o invertir tu dinero a cambio de un rendimiento, o la otra, necesitas financiamiento. Entonces, queremos poner un emprendimiento. Entonces, nos va a esperar ahí siempre la banca comercial para ofrecernos crédito y a cambio de pues los servicios de la banca, que sería a través de comisiones y tasas de interés. Entonces, la banca comercial es un elemento fundamental en el sistema financiero porque la banca comercial hace llegar la liquidez o los recursos a los usuarios del sistema financiero, que somos las empresas y los individuos. Pero existe también otra banca, que es la banca de desarrollo. En la banca de desarrollo, en esta imagen de Lego, lo que se trata de identificar es, si ustedes observan, personas como con oficios, ¿no? Aquí con un casco, aquí un soldador, etcétera. Lo que trata de hacer la banca de desarrollo es apoyar a actividades productivas que el gobierno ha designado prioritarias acorde a los planes nacionales de desarrollo de cada país. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si un área prioritaria es la agricultura? Entonces, si yo soy un agricultor y lo que necesito es 1 millón de pesos para realizar mi cosecha este año, no me voy a acercar a la banca comercial porque no voy a encontrar una tasa de interés adecuada. Lo que tengo que hacer es acercarme a la banca de desarrollo, donde voy a encontrar tasas de interés preferentes que me van a apoyar en mi actividad. ¿Por qué me van a apoyar con una tasa baja y con facilidades de crédito? Porque pertenezco a un sector prioritario para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la banca de desarrollo, piensen, es para apoyar a industrias estratégicas del país, agricultores, todo lo que tenga que ver con la creación de productos alimenticios, la creación de vivienda de manera general. Por otro lado están las casas de bolsa. Las casas de bolsa se les denomina la banca alterna. ¿Por qué la banca alterna? Porque es una forma de financiar a las empresas, pero ¿cómo? Emitiendo acciones, es decir, emitiendo títulos de propiedad. Entonces ustedes imagínense una gran empresa que cotiza en bolsa y necesita 1.000 millones de dólares. Tiene dos opciones: la banca tradicional, ¿sí? Y la banca alterna es la casa de bolsa, es decir, a través de una emisión de acciones a llegarse de recursos. Yo recibo 1.000 millones de dólares y a cambio lo que hago es emitir títulos de propiedad sobre mi empresa, de tal forma que es un ganar-ganar. Yo, empresa que cotizo en bolsa, recibo el recurso y el inversionista que ha adquirido mis acciones va a recibir el rendimiento a través de dos formas básicas: la distribución del dividendo o mediante la plusvalía de la acción. Después existen otros organismos que se llaman organismos auxiliares del crédito. Y entonces aquí por eso les muestro unas imágenes de los Simpson con una gran diversidad. Entonces, ¿a qué se refieren estos organismos auxiliares del crédito? Hay varios, ¿no? Quiero resaltar estos uniones de crédito: aseguradoras, afianzadoras, factoraje y arrendadoras. Brevemente, ¿qué es una unión de crédito? Es la unión de varias entidades, personas o empresas, donde lo que hacen es ellos mismos canalizar una bolsa de recursos y financiarse entre ellos mismos. ¿Sí? Es para apoyarse entre ellos. Entonces, una unión de crédito es, vamos a abrir una unión de crédito para las empresas del sector automotriz. Entonces, integramos puras empresas del sector automotriz, todas canalizamos nuestro recurso y lo que hacemos es que esa empresa trate de financiar a distintas empresas relacionadas con el sector automotriz. ¿Sí? Simplemente es para los que pertenezcan a la unión de crédito. Luego, la aseguradora es adquirir un seguro porque deseamos trasladar el riesgo. La afianzadora es algo similar, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? La afianzadora es para personas. La aseguradora puede ser sobre cualquier aspecto, ¿no? Puede ser ante una contingencia, ante un bien mueble o bien inmueble. Pero la afianzadora es para asegurar a una persona que maneja dinero en efectivo. Piensen por un momento estas empresas de cobro que andan con los motociclistas cobrando de casa en casa y a lo mejor traen diario 50,000 pesos en efectivo. ¿Cómo puedo proteger a esa persona ante un siniestro de que pierda ese dinero? Tengo que afianzar. El factoraje no representa más que la venta de las facturas. Muchas veces nosotros vendemos a crédito y pues le damos al cliente un crédito de más de un mes. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero recuperar ese crédito inmediatamente, lo que hago es ir al banco y a través del servicio de factoraje venderle la factura y que el banco cobre posteriormente, pero a mí me paga inmediatamente la factura descontando una comisión. Y la arrendadora, o lo que comúnmente se denomina leasing: yo tengo la necesidad de una maquinaria, vale 1 millón de dólares, pero no la puedo comprar en efectivo. Tampoco tengo acceso a un crédito bancario para yo pedir el 1 millón de dólares y comprar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a las empresas arrendadoras financieras, tipo de leasing, y lo que hago es rentar un bien o rentar ese bien. Pago la renta mensualmente, que sería como si estuviera pagando el bien, y al final me van a dar dos opciones: o que adquiera ese bien, y si no, que lo devuelva, que sería un arrendamiento operativo. ¿Sí? Y bueno, por último, hay que resaltar que el sistema financiero es
como en la economía es como si fuera la tubería de un hogar o de una ciudad. Piensen por el momento en el drenaje de una ciudad, que es lo que les quiero ilustrar con esta imagen de Lego. ¿Qué pasa si la tubería falla? Imagínense una fuga de agua en una casa. Si eso no se arregla, va a ser algo desastroso, va a haber desperdicio de agua, va a haber humedad, etcétera. Imagínense la ciudad si la tubería no funciona. A lo mejor se colapsa, va a haber hogares que no van a recibir agua o va a haber desperdicio de agua. De tal forma que el sistema financiero, vamos a verlo en una analogía como la tubería de una ciudad. Si llega a haber alguna situación que lo interrumpa, tiene que atenderse con oportunidad para no generar un problema mayor. ¿Sí? Y pues bueno, con esto concluimos nuestra breve explicación de qué es el sistema financiero con figuras de Lego. Agradezco su atención, se despide de ustedes el maestro Gerardo de la Vega, deseando haya sido de su interés este sencillo video. Muy amables. Gracias.